Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video titulado Historia y Memoria. Quería comenzar por esta frase atribuida a Goethe. Usted podrá decir, yo estuve. ¿Cómo se rememora el pasado? ¿De qué forma conectamos el pasado con el presente? ¿Creen que recordar es un acto político? ¿En qué se diferencia la historia y la memoria? ¿Qué representa un sitio de memoria? Historia y memoria son, al fin y al cabo, ideas distintas. Entender que la construcción cultural y social de la memoria se opone diametralmente a la idea de historia puede ayudar a desenmarañar lo que ha ocurrido en los últimos años en todo el mundo con el derribo de estatuas y monumentos. Quiero para este video tomar el caso de lo ocurrido en el Morro del Tulcán, en Popayán, Colombia, en el año 2022, cuando todavía estábamos en pandemia. Entendemos la historia como ese consenso de representatividad del pasado, ese guión ligeramente unificador de los hechos más representativos que conforman una identidad cultural. La historia es el pasado escrito en piedra. Sin embargo, entender el pasado no como diálogo o transformación es sustraer su valía cultural y por ende su dimensión política. La memoria, en cambio, contrapone la estaticidad del relato histórico con un proceso transformador, dialéctico y cultural del pasado. La memoria dialoga con el presente, lo reivindica o lo cuestiona, es cambiante y por ende genera crítica. Y cito: la memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes, y a este título está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas latencias y repentinas revitalizaciones. La historia es la construcción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. Cierro comillas. El escenario historia-memoria ha estado en la agenda de debates mucho más amplios dentro de disciplinas, por ejemplo, como los estudios culturales o los estudios coloniales, entendiendo cómo se constituyen e interactúan entre sí distintas identidades, en este caso colectividades. Aparecen memorias, por ejemplo, femeninas, indígenas, campesinas, LGBTI, religiosas, etc. Esta dicotomía también sirve para conceptualizar la idea de sitios de memoria, que son espacios físicos donde convergen los conflictos propios del diálogo pasado-presente en el que se cristaliza la memoria colectiva. Sitios como museos, estatuas, plazas y monumentos se entienden más allá de la idea de espacio público como escenarios de contestación. ¿Qué ocurre en un sitio de memoria? Pues ocurren actos políticos. No se destruye un monumento, sino la representatividad del colectivo o identidad que representa. No se tumba una estatua, se tumba el discurso de poder monolítico, cerrado y estático de una memoria colectiva. Para el caso del Morro del Tulcán y la estatua de Sebastián de Belalcázar, una memoria triunfante, una memoria de poder. A pesar de que estos ejercicios se acuñan de violentos, socialmente deberían ser entendidos como un diálogo, acaso fracturado, entre dos memorias en choque. Cualquier identidad colectiva requiere ejercer su derecho a construir su relato de memoria y el rol que juega en su relación con el pasado presente. Esta construcción de identidad colectiva, en este caso la del pueblo Misak, requiere por antonomasia salir reivindicada o por lo menos mencionada. En este sentido, ¿podría entenderse como un acto de redención lo que ocurrió en Popayán? El diálogo fue tan fracturado porque institucionalmente la construcción pública de las distintas memorias, en el caso de Colombia, ha sido diametralmente precaria, también llamada a rajatabla. La memoria hegemónica del poder, convertida o queriendo ser convertida en historia, no entiende el conflicto como oportunidad de conocer y dialogar con el otro, sino más bien como elemento que mancha la pureza de la historia única y cerrada. Sin embargo, lo otro
no se deja eliminar, subsiste y persiste. Es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Un sitio de memoria por excelencia son los museos y su rol en la contextualización en los conflictos culturales. El museo es y debe ser el sitio a priori para dialogar y problematizar las identidades colectivas, locales y nacionales. La rica y pluriculturalidad de la zona sur de Colombia, en este caso de Popayán, y los conflictos sociales complejos y vigentes deberían estar enmarcados en una red de museos que se encargue de contextualizar memorias indígenas coloniales, de la esclavitud, de distintas religiones, de sincretismos. Podemos seguir. Por ahora, en Popayán, como ocurre en todas las ciudades intermedias en Colombia, solo existe un puñado de museos que nada tienen que ver con sitios de memoria, más bien con sitios de historia, cerrados, clásicos, inmóviles, antiguos. Personajes tan complejos como Sebastián de Belalcázar y su relación con los pueblos originarios deben ser contextualizados, debatidos y criticados en los museos locales. Dudo mucho que la curaduría del Museo Guillermo León Valencia, nombrado en honor a uno de los expresidentes colombianos más conservadores que tuvo la historia del Frente Nacional, se preste para semejante empresa. Dudo aún muchísimo más que el Ministerio de Cultura, como rectora de la política cultural del país, se encargue siquiera de alentar el debate memoria e historia. La entonces ministra comenzó el único pronunciamiento que ha dado frente al tema, rechazándolo de acto violento, el derribamiento de la estatua, comentando que, y abro comillas, los monumentos públicos son un museo abierto que le pertenecen a toda la comunidad, cierro comillas. No, ministra, los monumentos no son un museo abierto y en este caso la estatua no le pertenecía a toda la comunidad. Primero, un monumento descontextualizado, autoritario y silenciador de otras identidades en conflicto, es un sitio de memoria impuesto, una exaltación a un discurso reinante y un querer convertir la memoria en historia, un monólogo cultural. El museo dialoga, la estatua de Belalcázar no. Dejando a un lado su valor meramente estético dentro de la historia del arte latinoamericano, la estatua impone, da un portazo al debate con el otro, al fin y al cabo discrimina. En otro momento yo llamaba la atención sobre la falta de liderazgo que han tenido las instituciones públicas que dirigen la cultura en Colombia. Quiero volver a hacerlo para este caso. Lo mínimo que se podría esperar de nuestro ministerio, o por lo menos de alguna secretaría de cultura local, sería concertar un espacio donde se problematice sobre lo acontecido desde una óptica social, donde se ponga en relieve la importancia de las memorias del otro, donde se contextualice el rol de la memoria, en este caso del pueblo Misak, en la construcción de una identidad pluricultural del Cauca, por ejemplo. Un webinar junto con algún representante del pueblo Misak, acompañado con un historiador del arte, por ejemplo, hubiese sido interesante. Ni siquiera eso ocurrió. Un video por redes sociales de menos de un minuto con una vaga superficialidad en las afirmaciones de nuestra rectora cultural bastó. Muy triste panorama. Ni hablar de la Secretaría de Cultura de Popayán. Espero que el debate se siga dando en redes sociales y en espacios de discusión sobre la manera de abordar la historia y la memoria, y los espacios que cuentan las distintas identidades en el país, en Colombia y en América Latina. Es imperante comenzar a tejer sitios de memoria y replantearnos nuestro sentido de lo público, ya que las memorias del otro y sus choques no van a desaparecer, por más que queramos tapar el sol con los dedos. Muchas gracias por ver este video, no se olviden suscribirse. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao.